Hola, bienvenida al quinto tomo de este ensayo sobre muerte y iniciación. Volviendo a lo dicho en los anteriores 4 primeros tomos de este trabajo, recordemos que la primera hazaña, la primera cosa que ocurrió en la historia de la humanidad, el pilar, el eje inicial, fue que al mismo tiempo que una catástrofe, un cataclismo, azotaba este mundo nuestro, acabando con muchas formas de vida presente hasta ahora, hasta entonces, al mismo tiempo decía que ciertas plantas desarrollaban fórmulas y estructuras totalmente nuevas para poder sobrevivir. La humanidad, tragándose esas plantas, o bien, quién sabe, siguiendo también una secuencia de transformaciones parecidas, tuvo un crecimiento, no me atrevo a decir, un salto evolutivo vital. De repente, ciertos seres de estos abuelos nuestros proto-homínidos volvieron de la muerte, y volvieron de la muerte con memoria de lo que había pasado del otro lado. Hicieron unos accidentes letales y, una vez vuelto a la vida, con la memoria del interreño, esta zona ambigua que separa este mundo vibratorio en el cual nos encontramos del resto del plenum cósmico, volvieron con, primero, la memoria, que es la cosa fundamental. Un día hablaremos de la memoria, pero también volvieron con el conocimiento de que el futuro estaba también lleno de su presencia. Volvieron con la conciencia de la muerte, volvieron con la sabiduría nueva de que no estaban solos nunca. De hecho, somos impermanentes, somos sometidos a la muerte. Por lo menos esta forma física que habitamos desaparece. Constatamos también que los animales, ellos también son de manera provisoria sobre este planeta. Las plantas, los minerales mismos mueren. Sabemos ahora que la Tierra, este planeta, desaparecerá algún día, que el Sol se apagará y que el mundo y el universo se transformarán completamente. El ser humano es impermanente no solo porque su vida es breve, un atisbo en la eternidad, pero también porque cambia a cada minuto de su vida. Nunca somos los mismos. Claro, no se constata esto de un día por otro, más bien probablemente de 5 o 10 años en 5 o 10 años, cuando el recuerdo de nosotros mismos se enfrenta con la dura realidad del espejo. Volviendo a esos tiempos iniciales, cuando volvieron esos primeros iniciados, entre comillas, es cuando aparecieron evidentemente las primeras técnicas iniciáticas. Ahí hay un problema enorme, porque solo 2 opciones existen. O bien es de esas experiencias seguidas una y otra vez, que por acumulación nacieron las primeras técnicas, los primeros sistemas de iniciación, o bien intervinieron algunas o alguna voluntad llegada de un plan superior totalmente desconocido por nosotros. El problema del primer maestro, sea este un proto-homínido vuelto a la vida después de muerto, o sea, el viajero, que ella se recordaba su paso por los limbes, o bien por un exterior.
Mira, hay una pregunta absolutamente fundamental que plantear. Y es la siguiente. Al momento en el cual ocurrieron esas primeras experiencias, existían ya esos otros niveles a los cuales la conciencia tiene acceso de todas maneras una vez que morimos, pero también a veces, y parece ser que últimamente cada vez más, a ciertos momentos de peligro orgánico o de destructuración física. Realmente estaban habitados esos niveles de realidad, y si lo eran, ¿por quiénes estaban habitados? Ahí es probable que tiene su raíz y su origen también el conjunto de conocimientos que están llegando por fin al conocimiento y a la luz pública sobre esos otros mundos y otras, entre comillas, humanidades que nos han precedido, pensando en la tierra de Gondwana, en la Lemuria, en la más cercana tierra de Mu, en este mundo casi pegado al nuestro, que es la Atlántida. Y puede ser, si se escucha, una cantidad bastante grande de esos relatos que nos están hechos últimamente por los que vuelven hoy día desde el otro lado de la realidad, desde el primer peldaño de esta escalera sin fin de planes existenciales que llena el universo, puede ser que también de otros planetas. Tengo en mis archivos personales relación de dos planetas concretos que extrañamente me fueron hechos por personas que no se conocen entre sí, no tienen posibilidad de haber tenido contacto alguno, no viven en el mismo país y ni siquiera hablan el mismo idioma. No tengo la intención esta vez de acabar el tema de qué planetas. Os puedo precisar que me hablaron los dos de un planeta concreto, dando el mismo nombre genérico. Me describieron los seres que ahí viven, que son personajes de color azul, más grande que nosotros, de ojos alargados, tirando hacia las sienes, que hablan con una voz muy aguda, casi imperceptible, y que por lo visto se dedican a unas actividades que por nosotros están un poco desdichadas, como puede ser la sensibilidad poética o cosas del mismo tipo. De todas maneras, esta anécdota me sirve únicamente para deciros que muy probablemente cuando entraron los abuelos fundadores, los padres mismos de la humanidad, en esos planos desconocidos, se encontraron con otras mentes, se encontraron con habitantes de esos planos diferentes. No quiero decir superiores porque nada nos permite decir que lo sean. Diferentes sí que lo son, y muy diferentes. Y ahí entramos en un campo, puede ser que hipotético, creo, y ahí es un acto de fe, que esos habitantes del plano diferente al cual se tiene acceso al momento de casi muerte fueron los que enseñaron a los recién llegados, a esos novatos que fueron nuestros antepasados, enseñaron una parte de las técnicas, las claves que permiten un acceso de un plan al otro. Colgando dentro de la memoria de la humanidad y dentro de los testimonios de los cuales disponemos en los últimos 5 siglos, no hace falta ir mucho más lejos, y con más hincapié en unas cuantas vivencias aparentemente vividas en este siglo que es el nuestro. Parece ser que incluso existen no solo personas que se mueven de un plano al otro, sino también sitios concretos de origen natural y sitios concretos fabricados por el hombre
en los cuales el paso de un nivel de realidad al otro está facilitado. Serán estos sitios las puertas industriales de las cuales hablaba Jacques Berger en los años 60, y como me lo comentó directamente en la época en la cual yo estaba yendo con muchísima regularidad en los locales de Planeta, en la rue de Berry, en París. No lo sé. Lo que sí sé con toda certeza es que existe una extraña semejanza entre los planos, la organización interna, la manera de moverse dentro de los sitios sagrados, que me hace pensar que probablemente detrás de lo que vemos y que conocemos existe un sinfín, un corpus gigantesco de conocimientos que hace que, a pesar de que si ustedes van a seguir una procesión dentro de una iglesia dando vueltas debajo de las bóvedas, rodeando las columnas, y entro en un sitio en el cual hay agua, en las pilas bautismales, y acercándose a un sitio en el cual hay llamas en el altar, pasando por debajo de una cúpula por la cual entra la luz filtrada en varios colores debido a los vitrales, en un sitio que habitualmente está orientado este-oeste, etcétera, etcétera, y que no pasa nada, no quiere decir que si estaba perfectamente hecho, no pasaría algo. La tradición está repleta de comentarios sobre esos sitios fundamentales en los cuales el contacto entre los planos del universo es más fácil. No hay nada extraño en esto. Imagínense que si quieren ir al cine, tienen que pasar por la puerta, y si se quieren bañar, tienen que ir al mar o al río. O sea que todas las críticas y comentarios no podrán hacer nada en contra de esto. De todas maneras, os aconsejo de escuchar tanto lo que digo como lo que pueden leer o oír con una postura única, la de dejar paso a lo posible. También dejar la posibilidad al inimaginable de existir. ¿Sabe? Acuérdese que Einstein mismo decía que lo más increíble e inimaginable de este universo sea que lo podamos imaginar. Y también otra citación de Haldane que decía que a la escala universal solo lo increíble y lo imposible tenía una posibilidad de existir. De todas maneras, lo únicamente evidente para mí es que la construcción de los cuerpos de datos iniciáticos de los cuales estaba hablando, así también como los eventuales encuentros con conciencias superiores a la humanidad, o solamente diferentes, o bien investidas de poderes espirituales, solo pudieron ocurrir posteriormente al desarrollo de esta conciencia humana muy nueva, y también posteriormente, antes de la conciencia humana, al despertar inicial de la capacidad humana de acceder a los otros planos de existencia con memoria, porque ahí hay que apuntar otro dato, y es el siguiente: todo lo que tenemos como referencias de esta época, no quiero poner en juego mis experiencias personales sobre memorias diferentes, apuntan hacia el hecho que en este interreño, esta zona límbica a la cual accedieron los antepasados, también había animales, y que esos animales estaban provistos de conocimiento, capacidad de decisión, sentimientos y voluntad. Claro está que esto plantea un enorme problema, porque estamos en una sociedad construida prácticamente sobre la rapiña. Imagínense la cantidad de animales que mueren cada día solo para alimentar una humanidad que, de hecho, podría muy bien sobrevivir sin recorrer a esto. Este tema ya se tratará en otras cintas de nuestras producciones.
pasó? Pasó que los primeros maestros, para mí, después del encuentro con los que ya sabía, los habitantes del primer otro nivel de realidad, volvieron y tuvieron una dificultad terrible para poder transmitir lo que sabían a los que no habían ido. Durante años corrió una historia en ciertos ámbitos que decía que en la época en la cual se calculaba la primera bomba atómica, todos los datos necesarios que habían sido recogidos y en los cuales Oppenheimer tenía un papel importante estaban recopilados dentro de un pequeño libro que se llama Project Manhattan. Dicen que esta leyenda que el cuaderno del proyecto Manhattan se perdió en una acera y que fue recogido por personas que al ver que no entendían nada de lo que había ahí dentro, lo entregaron a una comisaría. Estamos un poco en la misma situación, porque ¿cómo poder hacer comprender a un grupo de seres orgánicos que empiezan a tener conciencia la inmensidad de las cosas integradas por alguien que ha cambiado radicalmente? Me dirán que eran diferentes. No por fuerza. ¿Sabe? En los últimos tiempos se han hecho experimentos muy extraños. Por ejemplo, tenemos casos de investigación dedicadas a lo que se llama la visión ciega, blind vision. Esos experimentos fueron los siguientes: en personas en las cuales zonas cerebrales que corresponden a la vista, o sea, a la síntesis de imágenes, estaban destruidas. Los primeros casos estudiados fueron en los hospitales militares americanos en Manila durante la guerra del Vietnam. Y esta gente pues tenía efectivamente el centro de coordinación de la información visual destruido. Lo increíble es que estos ciegos, que además cobran pensión militar por ceguera, que es una de las más altas de todo el ranking en Estados Unidos, accedieron a someterse a ciertos experimentos. Y ahí, cosa increíble, diciéndoles: ¿capta usted algo en esta dirección?, moviéndole los dedos y los brazos. Dijeron que sí. Y no le voy a contar todo el experimento, pero la conclusión es la siguiente: son ciegos, pero ven, son capaces de describir. Lo que así hace falta es la ayuda de una voluntad exterior que les permita recoger los datos que llegan en desorden y que por lo tanto están interpretados por el cerebro como ceguera. Este hecho es increíblemente significativo porque, entre otras cosas, implica que pueden existir posibilidades de conciencia frente a los cuales estamos como ciegos. No quiere decir que no tengamos la posibilidad, ni muchísimo menos. Lo que quiere decir es que, a pesar de que llega la información, no hemos puesto en marcha el sistema de organización. Me dirán que es muy complejo, sin duda. Pero párense un segundo a pensar en lo que voy a contar ahora. Cuando frunzo las cejas, o sea que estoy ahí poniendo mi frente arrugada por preocupación, concentración o cabreo, estoy moviendo ni más ni menos que entre 70 y 80 músculos en una secuencia muy organizada y de una complejidad extrema. Sin embargo, la orden de hacer esto, de mover las cejas, no está hecha teniendo en cuenta la totalidad de los movimientos musculares separados que intervienen en este hecho. No, basta quererlo hacer y se hace. La pregunta enorme es: ¿qué o quién sabe y qué está detrás de mi voluntad y que permite que mi deseo se transforme en hecho con una regularidad y una eficacia perfecta? Ocurre lo mismo cuando levanta el brazo o cierra el puño, porque cada músculo flexor tiene que estar acompañado a medida que se
pone en marcha con un reflejo del otro, del extensor, etcétera, etcétera. Sin embargo, vivimos dentro de ese cuerpo que ignoramos casi totalmente, teniendo solo conciencia de unas casi funciones simbólicas del mismo. A pesar de esto lo utilizamos. El secreto de la voluntad humana, que para mí tiene su origen en el hecho de que no existimos únicamente en este plano, sino en varios otros, está probablemente a la origen de la dificultad de la cual hablaba. Volvían los padres fundadores provistos del conocimiento necesario para abrir la puerta a los demás, pero sus explicaciones no estaban entendidas. Y no lo fueron. Y probablemente que esto duró muchísimas generaciones seguidas, una después de la otra. Claro está que también había en esos entonces, entre comillas, cientófilos y cientolatras, con lo cual se dieron cuenta al pasar mucho tiempo que esos seres que volvían con unas capacidades inauditas, que probablemente deificaron cuando no los mataron del todo, y esos puntos comunes que tenían entre ellos los vueltos de los limbes eran que en la fase anterior a esta experiencia transformadora habían manifestado una serie de cosas que eran las heridas, ¿por qué no?, la pérdida de los líquidos corporales, vómitos, diarreas, hemorragias, la palidez o bien el calor excesivo, fiebres, calenturas, el titubear, caminar con pena, el caer, el respirar afanosamente, etcétera, etcétera. O sea, toda la cadena de manifestaciones agónicas y preagónicas. Y es muy probable, y todo nos empuja a pensar que entonces se empezó a consumir venenos, a hacer pruebas, intentando vivir por voluntad propia esas experiencias que aparentemente los padres fundadores habían vivido y que les habían dado acceso a esta fuente de poderío, de conciencia y de luz que le transformó. La similitud de los comportamientos agónicos de los cuales estoy hablando y de los efectos producidos por ciertas plantas, raíces o jugos venenosos indujo a experimentar en primer lugar todo lo que producía habitualmente unos signos similares a los que habían manifestado los resucitados conocidos por cada cultura o cada grupo antes de aparentemente morir y volver. Es evidentemente por este motivo que nos hemos encontrado con una infinidad de variantes y de recetas en la preparación y el uso de casi todas las sustancias psicotrópicas iniciáticas. Amén de esto, es también de entonces que se puede fechar, datar el conocimiento de los venenos, que es probablemente uno de los más antiguos de las culturas humanas y uno de los primeros también. Así también como los tabúes, las prohibiciones, ¿no?, de comer ciertos productos, y las prohibiciones de hacer ciertas preparaciones, parte porque habían encontrado unos efectos interesantes, o bien parte porque efectivamente se habían dado cuenta de que quien lo hacía se moría. A este punto de vista creo que es momento de dejar bien claro la diferencia que apunté ya en tomos anteriores. Es que no estoy hablando de productos alucinógenos en general, ni siquiera quiero considerar, cuando estoy hablando, las drogas que sean naturales o compradas en farmacia, de efectos placenteros o inhibidores de la realidad. Estoy hablando de estos productos atroces que tanta fama por mala suerte tienen hoy día y que para mí son una solemne mentira, una traición, una perversión
de un instinto innato del ser que lo empuja hacia la trascendencia y que son copias mal hechas de las formas normales del acceder a lo que es. De todas maneras, no lo duden nunca, nuestro porvenir en la luz y en el desarrollo interior. Lo que estaba en mi mente cuando les hablaba de esos productos eran los frutos similares a los que aparecen en el ser humano, en la mente, teniendo en cuenta únicamente su existencia molecular y su existencia orgánica en ciertas circunstancias cercanas a la muerte y que son idénticas o similares a otras moléculas aparecidas en vegetales en medio del cataclismo que acompañó el nacimiento de la conciencia humana y el amanecer de su capacidad única para cambiar de nivel de realidad. Antes de acabar esta primera cinta del quinto tomo, quisiera manifestar una precaución necesaria. No tomen nunca nada para aumentar una cosa, un aspecto de su mente o de su actividad mental. No consumen nunca ninguna sustancia de la cual piensan que pueden esperar una alteración de su conciencia. Es una de las cosas más peligrosas que podrían hacer. Le garantizo que, a pesar de que cueste creerlo, solo siguiendo las indicaciones que aparecerán en las últimas cintas de este ensayo, solo con esto y que no conlleva ningún tipo de peligro, podrán empezar a tener acceso a la fuente que después les servirá de guía para todo su porvenir, toda la trayectoria que seguirán, no lo duden nunca, en esta vida o en otras, y que los llevarán hacia esta realidad última que abarca a este universo y a muchísimos otros. Ahora dejan correr el ruido del mar, ruido fundamental de la vida, durante 1 minuto y medio para aprovechar de la maravilla que nace de la paz íntima. Bienvenida a esta segunda cinta del quinto tomo del ensayo dedicado a muerte e iniciación. Espero que habéis aprovechado de la media hora dedicada en la primera cinta
en la segunda cara, a un tiempo de relajación y meditación, escuchando el ruido primordial del mar, ya que debajo del canto eterno del océano había unas inducciones subconscientes destinadas a ayudarlos a recibir lo que honestamente estoy intentando transmitirles. Estamos hablando de los inicios de conexión entre los diversos niveles de la realidad. No se trata de ninguna visión poética ni de una manera diferente de plantear la intranquilidad y el sinsabor de nuestras existencias. Son muchos siglos ya en los cuales voces aisladas nos hablan de estas realidades. Y no crean que de una manera incoherente o ininteligible. Imagínense que hace solo 2 siglos y medio un increíble personaje llamado Ruggiero Boscovich, un jesuita nacido en la actual, tristemente célebre Yugoslavia, en Dubrovnik, escribió un tratado llamado De Punctata, en el cual describe con una precisión milimétrica la misma cosa que lo que ahora mismo en nuestro tiempo describe la física de los cuantos. La única diferencia es que él llamaba punta a un punto, a un point, lo que con los quantum llamamos una cantidad inicial. La única diferencia. Nadie lo entendió en su época. Y es solo en el transcurso de este siglo cuando llegó a una cierta oficialidad la relación de los trabajos de ciertos físicos teóricos que han empezado a dar un atisbo de respaldo a la posible existencia de otros universos tan reales, no lo duden, como el que conocemos. Todo parece indicar que muchas de las incoherencias, y son muchísimas, que nacen y que se pueden constatar de la contemplación de los fenómenos, entre comillas, físicos de este universo nuestro, tienen una coherencia que escapa probablemente a nuestro sistema habitual de referencias espacio-temporales. Ya sé que durante muchísimo tiempo el concepto de universos paralelos o simultáneos fue limitado a las obras de ciencia ficción, a las pálidas de esos seres demasiado imaginativos y que plasmaban en el papel el resultado de sus vagancias por tierras incógnitas. Pero no olviden que muchísimas, si no todas, las cosas que nos rodean hoy día han sido descritas hace decenios y decenios por gente que fue considerada en su tiempo con poco menos que locos de acá, atrevidos, ilusos o charlatanes. En las últimas décadas todo ha cambiado y actualmente es con la máxima seriedad que muchos científicos contemplan la posibilidad de esos niveles diferentes. No hablo de niveles preexistentes dentro de lo que vivimos y que implicarían un acercarse cada vez más finamente a la realidad universal. No, estoy hablando de una totalidad universal radicalmente diferente y separada de la que vivimos.
Obviamente, los trabajos de los científicos no son de ninguna manera una referencia de seriedad o de verdad. Se trata de cálculos y teorías que formulan una opción, no de dogmas o evidencias. Y ahí tenéis que acordaros cómo se les planteará, porque se les planteará, no lo olviden, gente que les diga, pero la ciencia dice. No, la ciencia no dice nunca, la ciencia pregunta. Esto es su trabajo. El trabajo fundamental y único de la ciencia es el desconocido, no el conocido. A pesar de que los que siguen, los investigadores, se transforman en dictadores de la mente y de la inteligencia para intentar obligar a comulgar con las ruedas de molino que abundan en la historia y a larga de lo que llamamos conocimiento científico. Por ejemplo, imagínese que hace pocos años un físico francés llamado Aspect realizó una experiencia que hubiera tenido que cambiar radicalmente la visión que teníamos del mundo. A pesar de esto, y de que ha sido realizada respetando la totalidad de los parámetros obligados por la ciencia científica y muy oficialmente reconocida, pues no da tantos resultados. ¿Por qué? Pues porque molesta, porque obligaría probablemente, si se aceptaba del todo, a muchísima gente, y estoy hablando de los que mandan oficialmente al pensar, al saber, al conocer y al respaldar académico dentro de nuestras sociedades, les hubiera obligado a cambiar radicalmente de postura y buscar un sitio en el cual poner lo que estaban predicando para almacenarlo en el desván de las futilidades. ¿Qué hizo Aspect? Aspect hizo pasar un fotón dentro de un tubo especial, lo hizo petar, entre comillas. Pues bien, al final obtiene dos partículas. Y Dios sabe si empezamos oficialmente a saber de partículas que se van en direcciones opuestas. Pero resulta que esas dos partículas que se van en direcciones opuestas se van dentro de tubos súper controlados. Y que en uno de los dos se provoca una alteración, un campo electromagnético que altera el comportamiento espacial y las características de la partícula que en este sitio está viajando. Pues bien, la otra partícula que estaba en el otro tubo presentó al mismo tiempo la misma alteración. Esto es un problema trascendental porque, entre otras cosas, hace reventar y explotar de la manera más definitiva todos los conceptos que soportan tanto nuestra sociedad como las universidades que intentan aprendernos como tendría que ser el mundo que de todas maneras estamos viendo. ¿Qué implica esto? Pues implica que cuando dos partículas han sido conectadas una vez, la conexión sigue existiendo a pesar de la distancia. Imagínese que esto ha pasado en unos tubos, claro, muy complejos y muy tecnológicos, en un laboratorio, etcétera, etcétera. Pero al final, nosotros estamos hechos de momento, de materia. Esta materia está hecha efectivamente de partículas. Cada una de las partículas que nos compone, pues hace lo que hacen todas las partículas. Buenamente reacciona cuando la partícula hermana o las partículas hermanas están alteradas. No sé si se pueden imaginar lo gigantesco de estas implicaciones. Les voy a dar un ejemplo. Cada uno de nosotros tiene un padre y una madre.
los cuales, a su vez, tienen también un padre y una madre. Y los padres y madres estos, que son nuestros abuelos primigenios, pues tienen también los suyos propios. Ajá. Pues intenten coger un papel, ponen un punto arriba de una hoja muy grande, la más grande que encuentren, y pongan dos puntitos debajo, que sea su padre y su madre. Por cada uno pongan los otros abajo y sigan esta repartición tanto como puedan para llegar al final de la página. Cada etapa de este movimiento es una generación. Y ahora, otro aspecto que hay que considerar. Se darán cuenta muy rápidamente que se llega con una facilidad extrema a varios millares por cada persona viva en este mundo. Sí. El problema es que hace 250 años la población mundial era algo casi irrisorio frente a la actual población mundial. Si se hace este trabajo de coger padres y madres de cada padre y madre sobre 20 generaciones y que se tiene en cuenta la cantidad de gente que vivía hace 20 generaciones, la diferencia de número demuestra de que estamos todos, si no hermanos, por lo menos primos. También habría que añadir una cosa muy tonta. ¿Sabe? Uno de los que han vuelto del umbral de la muerte después de pasear por los niveles que empiezan en los limbes, en el umbral de este mundo intermedio, el más célebre de todos, estoy hablando de Jesucristo, respiró durante 33 años. ¿Se pueden imaginar la cantidad de metros cúbicos de aire que esto representa? Es inimaginable, es alucinante. Cada cosa, cada molécula de este aire que respiró ha sido alterada, claro, por el proceso de oxidorreducción y fue expirada a la atmósfera de este planeta. Pueden darse cuenta de que cada vez que inspiran se tragan entre 2 y 3 moléculas respiradas por Cristo y con la memoria de esta interacción. Lo mismo ocurre con todos los que han vivido, que sean hombres, que sean personas o seres de tanto alcance espiritual como Cristo o como otros, o bien que se trate de la rana que vive delante de la casa o del dinosaurio de hace X centenares de millones de años. Estamos permanentemente tragando algo que conlleva la memoria de las interacciones y que sigue conectada con todo lo que tuvo una interacción en la genia del tiempo. Nada de lo que pasó en el universo se ha perdido. A cada latido de su corazón son millones de dinosaurios, centenares de millones de animales que vuelan, se arrastran, nadan, respiran, y también de seres parecidos a usted, a su padre, a su madre, a su vecino, a lo largo de una cantidad inimaginable de siglos, que sienten, aman, odian, mueren, comen, tienen hambre, son enfermos, se preguntan, encuentran soluciones o respuestas. No sé si se dan bien cuenta que a pesar que todos hemos oído hablar de la evolución, que dicho de paso me parece una solemne idiotez, nadie, a pesar de esto, hace el esfuerzo de darse cuenta que probablemente la mariposa podríamos serla. Cada uno de nosotros podría ser mariposa o pez, o perro, o ballena, o árbol, o Dios sabe qué. ¿Por qué? Porque realmente todo parece indicar que de momento el hombre es
un inicio de creación conseguida con éxito. Y que todo lo que no es un ser humano es lo que podría ser un ser humano incompleto. Pero ojo, no se hinchen de soberbia a este momento, porque también esto quiere decir que somos la imperfección de una realidad que está por venir y para la cual seremos como la mariposa sobre el campo de amapolas o el dinosaurio en la lejanía del tiempo y el silencio de los museos. Volviendo a los trabajos hechos por los científicos en nuestro siglo, entre otras cosas porque son los que lo han plasmado de la manera más fácilmente inteligible, porque los alquimistas, no todos, pero unos cuantos, ya lo habían dicho, y unos cuantos profetas también. Pues nos encontramos con cosas fantásticas. Por ejemplo, Jacques Sarfati se preocupa de un fenómeno muy sencillo. El universo va hacia el desorden. Quiero decir que todo es como si empezaba a hacer usted una pirámide de latas de conserva y que de repente intente cogerla de abajo. El resultado, todo se cae. El universo más o menos va así. Cada vez que se multiplica la cantidad de elementos que se ponen en juego, la fragilidad del orden disminuye, o sea, la fragilidad aumenta. El resultado, pues un proceso que se llama la entropía. La vida, frente a esta capacidad de ir hacia el caos, entre comillas, caos viene es una palabra griega que ha dado nacimiento a la palabra gas, y para los que se interesan en la alquimia puede ser una información de primera importancia. Esta tendencia de ir hacia el caos se enfrenta a una tendencia opuesta que es la vida. Efectivamente, la vida recoge elementos existentes en el universo exterior y los transforma dándole su organización, su orden personal, su mensaje que nace del ADN, o sea, el ácido desoxirribonucleico que lleva el mensaje de organización que nos permite existir. Pues bien, Jacques Sarfati, hablando del experimento, empezó a hablar antes de Aspect hace su experimento después de que Jacques Sarfati hable de su teoría. Y él formula su concepto como una transmisión supralumínica de negentropía. Vamos a quedarnos un poco en los trabajos que dicen nuestro siglo desde el punto de vista de la física teórica. El concepto de Einstein de que la energía igual a masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz presupone que la velocidad de la luz es la velocidad magna posible en este universo. No es posible de que algo vaya más rápido. Efectivamente funciona, tristemente, porque lo sabemos, porque Hiroshima y Nagasaki lo han demostrado y todas las animaladas hechas por los diferentes gobiernos desde entonces también, sin hablar de Chernobyl. A pesar de esto, Jacques Sarfati formulaba una teoría según la cual era posible de que la vida que pone orden, o sea, algo que se opone a la entropía, o sea, la negentropía, que esta negentropía, el factor vital, el factor de organización, lo que bien podríamos considerar como la sombra del creador, el olor de su pelo, el sonido de su voz, tenía una no transmisión, o sea que la observación nos hacía constatar que era supralumínico, quiero decir que la medición era imposible porque las interacciones eran instantáneas. Aspect lo demuestra, pero también tenemos otros. David Bohm, en un libro absolutamente prodigioso, que los siglos que vienen, si hay siglos que vienen y si hay hombres para vivirlos,
se acordarán, en un libro llamado Wellness and the Etiquette Order, o sea, la plenitud, la absolutez y el orden implicado, habla de una cosa prodigiosa. Es la teoría del plenum. El plenum implica que la coherencia universal afecta o nace no de lo que estamos viviendo, sino de la totalidad de lo que hay. O sea, las incoherencias aparentes relativas de este universo nuestro son en realidad secuencias controladas por otros niveles de universos. A decir en palabras pobres, cuando David Bohm habla del plenum y del orden implicado quiere decir, si usted coge una hoja de papel y la dobla, la redobla, etcétera, etcétera, acabará teniendo un cachito de papel con muchísimos pliegues. Imagínese que este cubito de papel plegado hacia el infinito lo corte, o bien que clave un alfiler a través de él, y que considere que el paso del alfiler es este universo en el cual vivimos, nosotros. En realidad tendrá interacciones e intervenencias de una infinidad de otros pliegues diferentes, y es muy probable que para poder entender de la manera más sana posible la realidad última, pues sea necesario de desplegar este mensaje que nos entrega el alfiler clavado a través de redoblarse hacia el infinito del universo. El mismo David Bohm, cuando se le preguntó qué pensaba sobre este mundo y este universo en el cual vivimos, dijo: mira, si el plenum es un mar como el Mediterráneo, pues este universo nuestro es la huella que se evapora de una gota caída sobre una roca en una pequeña bahía aislada. Imagínese lo que se evapora de la huella de una gota. La realidad es el Mediterráneo, y detrás de él las demás aguas de este planeta que se ve azul porque hay más agua que tierra, y detrás de esto también la estructura que implica a todas las aguas de este universo y de todos los que lo pueden acompañar. Pero no se paran las cosas ahí. Es evidente que uno de los problemas mayores que nos podemos plantear es evidentemente que parece ser que el tiempo aísla las cosas, que el concepto de la antigüedad nace de la imposibilidad de volver a conectar con lo que permitió nacer a algo. Miramos una escultura de época griega y nadie puede ir a la Grecia de Sófocles o a la Grecia de Péricles para poder tener una conexión real. El turismo temporal es una cosa que nunca se contempla, pero que condiciona de la manera más radical el desarrollo de nuestros pensamientos. Muy bien, hay otro físico teórico que me encanta porque es un personaje de excepción que encontré en la casa del doctor Jean Barry en Burdeos hace años. Se llama Olivier Costa de Beauregard. Este hombre, cuando se empezó a dar cuenta de la increíble diversidad, de la aparente incoherencia de una infinidad de fenómenos, se dio cuenta de que la única cosa que podía ser variable ahí dentro y que permitía entender, entre otras cosas, fenómenos como los que el experimento de Aspect nos manifiesta, o como la teoría de David Bohm nos inflige como castigo a la existencia, era el tiempo. Y efectivamente, Olivier Costa de Beauregard llegó a formular una teoría alucinante y que desde el punto de vista matemático y físico
No se puede ni cuestionar, ni siquiera preguntar. Es así. Él habla de la posibilidad de una reversibilidad de la direccionalidad del tiempo. O sea, que el tiempo no corre en una sola dirección. Estamos habituados a pensar de que todo va del pasado hacia el presente, esperando de ir hacia el futuro, sin que nadie, bien lo sabemos todos, pueda pararse en ninguno de los sitios de esta figura efímera. Llego a calcular la existencia de dos vectores temporales de direcciones opuestas inicialmente y, según los últimos trabajos suyos, no opuestas, sino únicamente diferentes. No sé si se dan cuenta que los trabajos hechos por estas primeras figuras son a su vez acompañadas por una infinidad de investigadores menos conocidos, y que la pintura de teorías que se manipula hoy día es inimaginable. Y antes de cerrar este quinto tomo, hay que decir que lo que más me fascina es que en su inmensa mayoría apuntan todos, absolutamente todos, hacia la posibilidad de que evidentemente este universo que empezamos a conocer, porque solo lo empezamos a conocer, no es el único. Creo que tanto la parte más eterna de Olivier Costa de Beauregard, de David Bohm, de Jacques Sarfati, de Ruggero Moscovich y de muchos otros de los cuales no he tenido el tiempo de hablar, conectaron con el inicio de conciencia de esas otras realidades. Tuvieron la suerte de no tener que pasar por una experiencia letal de casi muerte para poder formular de manera inteligible esta intuición poética y fantástica. Pero no olviden, muchos han muerto, y en la lejanía del tiempo, cuántos exploradores de las realidades extrauniversales, extracorporales, extrahistóricas habrán muerto hasta que se adquiera un conocimiento aproximativo de los límites que no se podían superar. Puede ser que quede una incógnita, pero la verdad os espera delante. Y antes de cerrar, si queréis ver a dónde van, no miren la luz, póngasela al lado, porque si miren la luz, la sombra tapará el camino.